A manera de introducción, nuestro estudio se realizó en el Parque Nacional Cerro Olla. Todos están familiarizados dónde queda, no sé si lo saben, bueno, lo vamos a saber pronto. Para poder entender mejor esto, este parque se encuentra ubicado en la península de Azuero, o sea, al sur de la provincia de Panamá. Y entonces, ¿por qué Azuero es científicamente atractivo? Por diferentes razones. Primero, en el área se han descubierto nuevas especies, como por el caso del Microgobius urraca, que es el pez que ven en la parte superior. No sale la jacana. Bueno, también en la zona se han documentado nuevas especies, por ejemplo, nuevos rangos de distribución de plantas, como en el caso de Sarigua. Y aquí, aunque no sale la imagen, no sé por qué, es una zona de importancia biológica porque ocurren fenómenos biológicos interesantes, como es el caso de una especie de ave que se encuentra en esa zona, que es principalmente acuática, y hay dos especies que solapan en esa zona, la jacana y la jacana norteña. Ambas especies presentan una zona de hibridización y hoy día cumplen con ciertos… la institución tiene interés en ellas. También, ¿por qué es atractivo científicamente? Bueno, la zona presenta especies amenazadas y de interés, como lo son, presentan felinos, como el caso del jaguar, guacamaya verde, el crax rubra o pavón, que son especies de importancia de conservación y que están protegidas por ley. De igual manera, en la zona se encuentran tortugas marinas y es un lugar muy importante para que éstas se desarrollen y tengan su ciclo de vida completo. Otro aspecto interesante de Cerro Olla y de su formación es la parte geológica. Según este artículo o documento, se estima que las tierras altas de Cerro Olla son las más primitivas o las elevaciones más primitivas del Istmo de Panamá. Esto se debe a que se originaron de hace alrededor de 50 millones de años, lo que quiere decir que fue parte del protoísmo. Recuerden que el Istmo de Panamá concretó su formación y unión de las Américas alrededor de unos 3 millones de años. Entonces, uno puede observar que la parte sur de Azuero, que es el área de estudio de Cerro Olla, se originó por la coalición de islas oceánicas que se formaron y que son familia, por ejemplo, de la isla Coiba, y que se fueron desplazando gracias a la placa de Nazca y colisionaron con la placa continental, en este caso Panamá. Este choque, que duró alrededor de 10 millones de años, produjo dichas elevaciones que hoy día se elevan a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Esto queda evidenciado que los estudios en la zona, porque estudios geológicos arrojan que presentan zonas con rocas producto de actividad volcánica. De igual manera, hay formaciones de fósiles que se presentan en las costas del mismo, como la formación Tonosí y la formación Covachón. Entonces, todas estas caracteres y este collage de colores representan que el lugar tuvo un origen muy abrupto. O sea, primero tuvieron una formación oceánica por origen volcánico y fueron desplazadas hacia la placa continental y formó este complejo de rocas y material piroclástico. Entonces, la península de Azuero actualmente, como ven la información, la península es la más grande de Panamá y abarca más de 8.000 kilómetros cuadrados. Está compartida por 3 provincias, las cuales son Veraguas, Los Hatos y Herrera. La misma está formada por parques nacionales, tiene reservas forestales, reservas marinas y reservas de vida silvestre, que comprenden parte principalmente en las costas. En la zona, según el censo del 2010, se estima que hay alrededor de más de 200.000 habitantes. Y por último, en esta parte es lo más curioso, es que la temperatura media anual es de 36 grados y la mínima es 18. Y otra característica importante es que la zona presenta una precipitación media anual de 574
o 580 milímetros cúbicos de agua anuales. Esto lo diferencia de las tierras altas de la cordillera central porque estas presentan precipitaciones anuales medias de 2.000 milímetros cúbicos. Por ende, hay una precipitación mínima en esta zona, o es más escasa. Nuestro sitio de estudio fue la parte más al sur, donde dice el Parque Nacional Cerro-Olla en esta área, y nosotros nos ubicamos en una zona que prácticamente abarcaba desde los… por ejemplo, la primera toma es un lugar donde está más o menos 800 metros sobre el nivel del mar. Y en las siguientes imágenes pueden observar un perfil del bosque, cómo está compuesto, donde uno puede ver principalmente palmas, algunas briófitas que son plantas no vasculares que crecen en los troncos de los árboles y algunas especies florísticas o herbáceas. Para hablar un poco de cómo es el viaje o cómo se llega al Parque Nacional Cerro-Olla y la aventura que es llegar, porque es muy difícil, se hizo un cuadro comparativo de las dos vías de acceso. Hay una vía que es por Veraguas, representada por la letra V, y otra vía por el área de Los Santos. En vehículo en el área de Veraguas uno tarda alrededor de 7 a 8 horas y en Los Santos de 6 a 7. Es más corto en el área de Los Santos, es más fácil por el acceso y por la deforestación que está en la zona. En caballo son alrededor de 2 a 3 horas, en Veraguas y en Los Santos alrededor de 6 a 7 horas. Caminando, uno puede, en el área de Veraguas, por áreas de potreros como en la imagen se ve, caminar alrededor de 4 horas, y en el área de Los Santos uno puede estar caminando entre 1 a 2 horas, dando un total y casi parecido en ambos lugares, que para completar el viaje, tomando un auto 4x4, luego caminar por potreros y utilizar caballos, uno demora aproximadamente de 13 a 15 horas en llegar al punto donde nosotros llegamos. O sea que el acceso al mismo punto de los 1200 es muy complicado. En el camino nosotros pudimos observar, y dentro del parque, que ya presenta gran cantidad de deforestación. ¿A qué causas? Primero, cuando uno va caminando uno puede observar que hay deforestación en toda la zona y se utiliza las tierras principalmente para ganadería, pero el ganado no hay altas poblaciones de ganado, o sea, no tienen mucho, simplemente deforestan para obtener más tierras. No se ven casi actividad agrícola en la zona, pero todo esto está ubicado dentro del parque. Esto está a más o menos una altura de 800 metros sobre el mar. Esto es parte del camino, ya aquí estamos prácticamente unos 3 kilómetros dentro del mismo parque y utilizamos las vías que han hecho el ganado de los pobladores de la zona. Aquí está más o menos 900 metros sobre el nivel del mar, y ahora vamos a ver cómo es el perfil de nuestro sitio de estudio. Ya estamos hablando de zonas de más de 1000 metros sobre el nivel del mar. En esta, que está a 1200, uno ya se familiariza con un bosque montano húmedo porque presentan helechos, briófitas en los troncos y predominan, por ejemplo, helechos arbóreos. Cuando uno observa y está en la zona de los 1400 metros, que es cerca del punto más alto, uno puede ya observar ciertos cambios. Y uno muy curioso es, por ejemplo, la presencia de bromelias en el suelo. Las bromelias son plantas epífitas que en otras zonas del país, en las tierras altas de la cordillera central, se encuentran principalmente en los árboles. Sin embargo, en este punto y en un área muy grande de la zona, se observan que las epífitas, en este caso las bromelias, que son familia de la piña, cabe destacar, prácticamente cubren el suelo y hay mucha hojarasca. Entonces, para que vean el perfil del bosque de los 1400 metros, yo contrasté con otro ejemplo, con un bosque del Parque Nacional Santa Fe, que es el que van a ver a continuación. Y si hay diferencias a nivel de la presencia, por ejemplo, de briófitos en la corteza de los árboles. Acá predominan principalmente las herbáceas y las bromelias están limitadas a las partes altas de los árboles, crecen en los árboles. Esto se debe quizás principalmente porque, como mencioné, la precipitación de la zona de Talamanca o de la cordillera central es mayor, son alrededor de 2000 milímetros cúbicos anuales, mientras que en Cerro-Olla solamente son 500 a 600 milímetros.
Eso puede ser una de las variables que causa eso. Entonces, como objetivo de nuestras exploraciones, las exploraciones que hicimos en esta zona, fue conocer la composición de la avifauna de Cerro Olla, conocer el estado poblacional de algunas especies de interés científico y también para búsqueda de nuevas especies. Una de los que provocó o que hizo que nosotros viajáramos y otros científicos viajaran a la zona fue porque en el año 2010 un guía de observación de aves fotografió este individuo que se encuentra principalmente en la zona de la cordillera central, que lo catalogaron como Selaphorus ardens, pero nunca se había registrado en la zona. Por eso se llevó a cabo giras con objetivos ornitológicos. El bosque montano del Parque Nacional Cerro Olla es uno de los sitios menos estudiados a nivel de Mesoamérica y nuevos reportes indican que hace falta estudio no solamente a nivel faunístico, sino que también a niveles, por ejemplo, botánicos y de otros aspectos. Entre las primeras expediciones con interés ornitológico, la primera se llevó a cabo en 1996 por la Philadelphia Academy y la llevaron a cabo los creadores de las guías de aves de Panamá, de los libros, donde estuvieron de mano de Robert Ridgely y George Sanger. Ellos detectaron alrededor de 170 especies. 8 años más tarde, en el 2004, Marjorie Barrick Museum y Strae exploraron el sur de Veragua y Restingue, todas tierras bajas, y registraron alrededor de 332 especies. En el 2009, guías de observaciones de aves como Campos y Ríos realizaron giras a Covachón y hicieron muestreos hasta los más o menos 700 metros sobre el nivel del mar y detectaron 147 especies. Entonces, los estudios fueron en tierras bajas. No fue hasta el principio de esta década, en el año 2011, que la colección de aves del Instituto Smithsonian hace las primeras giras a los bosques montanos, arriba de los 800 metros sobre el nivel del mar. Tuvieron de la mano de Oscar López, quien detectó alrededor de 6 especies nuevas para la zona, nuevos registros, nuevos rangos de distribución. En el 2013, Matthew Miller y otros compañeros, también de la mano del Smithsonian, realizaron otra gira en el área de Pavo, en el área de Veraguas, y obtuvieron un checklist de 102 especies. Entonces, en febrero y marzo y mayo del año pasado y febrero de este año, el Smithsonian, con apoyo de Mi Ambiente y Cornell, realizaron giras en la área de Flores, La Barra y El Águila, o sea, tanto en el área de Veraguas como en el área de Los Santos. Y las expediciones se centraron en zonas estando mayor a los 1.400 metros. Y se elaboraron unos checklists que arrojaron más de 160 especies. Aquí se puede observar las giras que se hicieron a nivel de mapas. O sea, la mayoría o las de la década pasada se realizaron en tierras bajas. Y no fue hasta el 2011 donde Oscar López, el profesor Jacobo Araúz, ingresaron a las tierras altas del mismo para hacer los estudios de especies de bosque montano. En la publicación de Matt Miller del 2015 hace un listado de las aves totales y encuentra y registra un total de 225 especies. Cabe destacar que en Panamá se han registrado cerca de 1.000 especies de aves y esto representa casi el 25% de la avifauna de Panamá. Registraron más de 40 aves de especies migratorias, 5 endémicas, 10 especies de aves exclusivas de tierras altas y quizás 2 nuevos taxones o 2 nuevas especies para la ciencia. Entre los ejemplos de las aves que capturamos en nuestra gira, con ayuda de redes de niebla, a los 1.400 metros principalmente o los 1.300 metros, están el Prognia tricarunculatus, que es el primero, el pájaro campana. En la segunda imagen pueden ver un gavilán blanco, también que predomina o se presenta principalmente a niveles de mayores de 800 metros. Campiloterus hemilucurus, que es uno de los colibríes más grandes de Panamá, o le dicen colibrí violeta. Y por ejemplo, una especie de gema de montaña, que es otro colibrí, que fue catalogado como SP novum o una especie nueva. Se realizó una publicación en el 2015 y
se estimó la población de aves en la zona, siendo que el 82% del total de las aves, de las 225, representan aves de tierras bajas, mientras que el 12% representaban aves migratorias y un 4%, que son las aves que nosotros mostramos interés, presentó el 4%. Y registramos cerca de 2% de aves con nuevos registros de distribución. Aquí el taxón o el orden que presentó más especies fue el orden Passeriformes, que casualmente es el orden más diverso a nivel mundial. De las 10.000 especies que existen a nivel mundial de aves, este grupo abarca casi 5.000, y aquí se expresa muy bien. El 57% de la composición avifaunística del área la presentaban las Passeriformes. El segundo grupo más representativo, con 6%, eran las Accipitriformes, donde entran los gavilanes y las águilas. Y el tercer grupo más diverso fueron los Apodiformes, donde entran los vencejos y los colibríes. Nuevos morfotipos confirman la falta de estudios ornitológicos sobre el Parque Nacional Cerro Olla. En este caso, en el 2013, de la mano de Matt Miller, él colecta este individuo de una reinita del género Basileukterus. Es una ave exclusiva de tierras altas, y él colecta solamente un individuo, que es el que está en la parte superior, y observa que las plumas del área ventral tienen una pigmentación distinta al del inferior. El individuo inferior se encuentra principalmente en tierras altas de la cordillera central y Talamanca. Pero solamente él colectó un individuo, o sea que no tiene suficientes datos para catalogar si es una nueva especie. Y no se sabe si el primero sea un individuo inmaduro. Otro dato que tuvo es que en la primera gira que hizo el señor Anger en el año 96, él cataloga para la zona una especie de colibrí que es el Lamponis calolaemus, que es la gema de montaña gorgi púrpura, y la señala como la misma especie que se encuentra en la cordillera central. Sin embargo, cuando Matt Miller en el 2011 viaja a este lugar, colecta individuos y se da cuenta que a nivel morfológico hay diferencias marcadas que pueden arrojar o inducen que pueden ser nuevas especies. Estas son la corona. En la fila de arriba de los colibríes colectados están los que son de la cordillera central, o sea, de Santa Fe, Chiriquí y esas tierras. Y la fila de abajo representa a los individuos colectados en el Parque Nacional Cerro Olla. Ahí se observan dos diferencias claras. Las de la cordillera central presentan una corona con plumas de color iridiscente azul, mientras que los individuos de Cerro Olla no la presentan. Sus plumas son verdes y no presentan iridiscencia. Otra diferencia también a nivel del vientre y de la vista ventral es que las plumas del homogénees, que es el presente en la cordillera, las plumas ventrales son grises, mientras que las plumas ventrales de los individuos de Cerro Olla eran de color como castaño. Ya estas evidencias morfológicas o físicas arrojaban que podía tratarse de una nueva especie. Entonces, Matt Miller se encuentra trabajando en estos mismos momentos sobre la especie y supuestamente sería endémica para Panamá y quedaría solamente limitada a la zona de Cerro Olla. En este caso, aquí él lo confirma con evidencia molecular genética y lo complementa con la parte morfológica. Él hace estudios a nivel de genética nuclear y molecular y señala que este aislamiento produjo que el mismo animal especiara y obtuviera el rango de una nueva especie. Para anexar, entre el 2016 y 2017, donde realizamos la gira, nosotros registramos, en la gira de mi grupo, registramos 22 especies no reportadas para la zona, o en la publicación de Miller del 2015, incrementando así la diversidad en un 10%. Entre las especies que encontramos estaba el carpintero verdidorado, otra, por ejemplo, la garza sol, que es de tierras bajas principalmente, este individuo es de tierras bajas, pero se encontró en el parque. El colibrí Cyanotus, que también el señor Anger lo registra en el 96, pero también lo cataloga como colibrí origevioleta, pero este individuo también debe ser tratado para ver si se trata de una nueva especie, porque está muy aislado. Una especie que se registró nueva y es atractiva es, por ejemplo, el aguilillo blanquinegro,
que no se había registrado para la zona, y allá observamos varios individuos durante la gira. También pudimos observar un hermano del mismo género, que era el águila ornamentada, y que se encuentra en un estado de conservación que está en peligro, o sea, es casi vulnerable. También el objetivo principal de la gira, que lo mencioné al principio, era buscar un colibrí que fotografiaron en el 2010. Bueno, en esta gira nosotros lo encontramos, cayó en las redes a eso de los 1400 metros. A esa altura se encontraron individuos, machos y hembras. Este animal es el clado de colibríes más pequeños de Panamá. Este individuo solamente pesaba 2.5 gramos. O sea, son animales muy pequeños y tienen un rango de distribución muy limitado en esta zona. Y esta especie, Celaphorus ardens, que solo se había registrado en la parte de la comarca Nove-Buglé y en la parte de Santa Fe, amplía su rango de distribución ahora en Cerro Olla, y de todas maneras, como es una especie endémica para Panamá, que solamente se encuentra aquí, su estado de conservación entra o está en crítico. Aquí pueden ver el mapa de la zona donde la especie se encuentra, en la comarca Nove, y más o menos 130 kilómetros de distancia está aislado. O sea que también puede tratarse de una nueva especie. También hay nuevos registros de distribución, como el trepatroncos cabecipunteado, que también solamente se encontraba en la cordillera central y ahora se ha registrado en Cerro Olla, también con 130 kilómetros de aislamiento. También hubo un nuevo registro de Turdus plebejus o mirlo montañero, que es, no sé si conocen la cascá, que es bien común en las ciudades, en las áreas suburbanas. Este es un individuo de esa familia, pero se encuentra principalmente en tierras altas. Este también amplió su rango de distribución, estando en la cordillera central, y se movió también casi 130 kilómetros, o se encuentra aislado en Cerro Olla. Y el rango más alejado de su punto original fue la tángara dorsirrayada, una especie que solamente se encontraba en el occidente chiricano, en el área de Volcán y Boquete, y nosotros la documentamos en Cerro Olla. Como esa especie es de dosel, no se pudo capturar y no se pudo manipular, no se pudieron hacer medidas morfométricas para ver si se trata también quizás de una nueva especie, aunque esa la veo un poco difícil, porque miembros de esta familia, de las tángaras o los cardenales, son aves muy resistentes, y muchas de las especies de ese grupo son migratorias, o sea que pueden volar grandes distancias. Aquí van a ver un video que ya se presentaron aquí hace un par de semanas, pero es de la especie nueva de colibrí, Lampornis sp-novum. Ahí lo que ustedes pueden observar es que se está alimentando de un filamento que presenta una gota. Los colibríes principalmente consumen néctar de flores y en un menor grado artrópodos como arañas. Entonces, ¿qué está consumiendo ahí? Lo que está consumiendo es como un néctar de insecto. ¿Qué es eso? En esa corteza, ahí lo que se encuentra son una especie de animales que le llaman insectos escama o coccidios, de la familia Coccidia. Estos individuos están pegados, alimentándose del tronco, y el filamento que observan ustedes es una proyección del intestino del animal. Él secreta por ese conducto metabolitos y son azucarados. Hay un compañero de gira que creo que lo probó y es azucarado. O sea que en la zona, cuando uno está, no ve tantas flores y uno se pregunta ¿de qué se están alimentando los colibríes? Y en otra gira, yo no lo observé en la primera gira, pero un compañero la fotografió y se dio cuenta que los colibríes se estaban alimentando de esto, y se procedió a colectar los individuos de estos. Esta gráfica es una gráfica de similaridad, y aquí lo que tratamos de explicar es cómo el Parque Nacional Cerro Olla se formó como una isla biogeográfica. En el periodo Pleistoceno, cuando era la glaciación y las temperaturas eran altas, Panamá tenía una temperatura mucho más baja, y como no había actividad antropogénica en la zona, no habían llegado los amerindios todavía, habían zonas de contacto. Por ende,
había un flujo de avifauna entre la cordillera central y todo Panamá. Cuando ocurre el fin de la era del hielo, las temperaturas comienzan a subir, las zonas comienzan a cambiar de temperatura y las aves comienzan a limitarse a ciertas zonas, en este caso a tierras altas. Entonces, para aplicar cómo esto funciona como una isla biogeográfica, se buscaron checklists oficiales de de muchos parques de Panamá, como el Parque Nacional Santa Fe, que es el primero, y hacia abajo está el Parque Nacional General Omar Torrijos Herrera, el Parque Nacional Campana, el área protegida de Narganá, que ya se encuentra en la parte oriental del país, las tierras altas del occidente chiricano, y por último, la última gráfica, o sea, la línea, representa el Parque Nacional Cerro Olla. Por sentido común uno piensa que las aves o la composición avifaunística del Parque Nacional Cerro Olla puede parecerse quizás a las aves de Talamanca y el área de Santa Fe y la cordillera central de esa zona. Pero comparándola con los checklists de todos lados, se confirmó que el Parque Nacional Cerro Olla presenta o comparte más especies con las tierras altas occidentales de Chiriquí. En esta zona, mientras más cerca está del parque, representa más similaridad. Pero nosotros pensábamos que, por ejemplo, Santa Fe iba a estar más relacionado, pero se documentó que el área protegida de Narganá, que está al oriente de Panamá, presenta más similaridad en la composición avifaunística. Entonces, ya con estos resultados se puede oficializar o se puede confirmar que Cerro Olla se formó como una isla biogeográfica y hoy día presenta muchas especies que están solamente limitadas a la zona. Entonces, ¿qué pasa con el estado de conservación actual de la provincia de Los Santos? Hay mucha deforestación. Entramos, el parque prácticamente no tiene zona de amortiguamiento. Ya las personas que trabajan en la zona están deforestando mucho. Uno lo puede ver en las noticias claramente. Esta salió en el 2014. Malas prácticas amenazan la estabilidad de Cerro Olla. Esta salió hace poco, el 25 de mayo, donde señalan que persiste la tala dentro del parque y en los límites. Entonces esto ya es algo preocupante. Por ejemplo, esta fotografía la tomó un compañero y mientras nosotros hacemos las giras y estamos estudiando la zona, muchos lugareños se dedican a quemar zonas para obtener más terreno, para criar ganado. Entonces, como a nivel de experiencia personal, cuando nosotros estábamos realizando el estudio de composición avifaunística, nosotros nos quedábamos en la casa de unos lugareños, de unos habitantes de la zona. Entonces, cuando nosotros estábamos bajando del cerro para ir a dormir en la casa de ellos, nos dimos cuenta que habían quemado el cerro que estaba atrás de su casa. Yo calculo que quemaron alrededor de 30 hectáreas en una tarde. Y eso ya está más de 3 kilómetros dentro del Parque Nacional. Y lo quemaron, pero nosotros no podíamos decirle nada porque se puede decir que es su tierra. Entonces, en esta gráfica pueden ver los límites del Parque Nacional y cómo hay zonas que ya están siendo perturbadas. Esto lo pueden ver fácilmente en Google Maps, en Internet, y pueden ver cómo está siendo afectado por deforestación, más la parte norte, que es la parte donde se encuentran las tierras altas. Los potreros están a 1000 metros sobre el nivel del mar, casi en la zona donde encontramos las especies nuevas quizás especies nuevas para la ciencia. Entonces está siendo afectada desde todas partes, tanto por el área de Veraguas como el área de Los Santos. Creo que también hay que señalar que no solo tienen una presión, o el parque no tiene una presión en cuanto a deforestación y pérdida de terreno, también la caza en la zona es muy elevada. Uno de los últimos días de gira que nosotros realizamos, observamos que llegaron 7 hombres, señores, al área con 3 escopetas. En el área donde nosotros estábamos quedando, ellos como que recogieron provisiones y se fueron. Solamente los saludamos y ellos se fueron a la montaña donde estábamos haciendo el estudio. O sea que la caza en el lugar está siendo muy alta. Y en la casa, casualmente en la casa donde estábamos, vimos que en una viga que soporta la casa había casi 30 mandíbulas de saíno. O sea que las personas consumen mucha carne de, por ejemplo, mamíferos en la zona. O sea que a nivel de conservación el lugar está siendo afectado mucho. Y eso que cuando en las noticias sale sobre sequías, sobre problemas de cambio climático, se centra en el área de Azuero. Sin embargo, esta zona, que es la única
que presenta un área tan grande con cobertura boscosa, que es prácticamente el pulmón de esa península, está siendo devastado y no se está haciendo casi nada para remediarlo. Entonces, a manera de conclusiones, los bosques de altura en el Cerro Oya siguen estando pobremente estudiados. Detección de aves mediante monitoreos constantes son necesarias para elevar el estado de conservación del mismo. Cerro Oya puede esconder aún taxones desconocidos de fauna, y no solamente aves, de insectos, quién sabe si de herpetofauna, sea ranas o lagartijas, por ejemplo, y también obviamente la parte botánica, que no se ha hecho casi ningún estudio. O sea que el lugar está prácticamente poco estudiando en todos los niveles biológicos, no se sabe qué especies se pueden encontrar. La separación geográfica, por ende, hay aislamiento reproductivo, ha producido que haya una divergencia de especies. Por eso es que prácticamente encontramos 2 posibles nuevos taxones para la zona. Y bueno, tengo que agradecer a los compañeros de trabajo, al guía de sitio, al compañero Jorge Medina, a Daniel Huitrago, a Jay Fall, que es de Estados Unidos, y por ejemplo a las instituciones como el Ministerio de Ambiente, el Smithsonian, la Universidad de Panamá, Universidad de Cornell, por todo el apoyo que nos brindaron durante nuestro recorrido. Aquí pueden ver un enlace sobre el checklist de las aves de Cerro Oya, que salió en el 2015 y estamos trabajando en uno próximo para anexar las 22 especies nuevas que registramos. Y bueno, muchas gracias.